pensando en la base, pero lo hacía de cabeza. De tal forma que si esto lo volteáramos, como es el efecto del espejo, lo que tenemos es una construcción específica con un diseño muy específico que en su época rompió muchos paradigmas de la arquitectura y de la geometría. Y bueno, nuevamente regresamos a nuestro elemento principal. Tenemos nuestros factores, repito, investigación, desarrollo y tecnologías, que en su conjunto son elementos técnicos, y tenemos la planeación, que tiene que ver con recursos humanos, y la gestión financiera, que en su conjunto son los elementos organizacionales, y esto nos permite generar una entregable. Y tratemos de definir ese entregable como aquello a lo que nos estamos comprometiendo a entregar como resultado de un proyecto. Un entregable puede ser o el resultado final o puede ser resultados parciales. Y podríamos llegar a una conclusión muy sencilla. Un entregable final puede ser un solo producto o puede ser la suma de varios entregables. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, doctor. Sí. Sí. Ok. Continuemos un poco. Vamos mencionando un entregable. Y voy a poner un ejemplo muy sencillo. Decía yo, un entregable son resultados. Aquí algo importante. Pueden ser tangibles o intangibles. Tangibles puede ser, entregamos un modelo muy específico, un prototipo, una maquinaria, un sistema funcionando, algo que lo podemos ver físicamente, pero también pueden ser intangibles. Y cuando estamos en temas de ciencia básica, los intangibles son muy importantes. Incluso un artículo de investigación puede ser un intangible que desde la dimensión de uso un artículo podrá tener relevancia en función al grupo colegiado que lo dictamina, o bien de acuerdo al uso que se le dé a esta información, es decir, que tanto aporta al conocimiento general. Y como decía hace un momento, puede tener resultados, pueden ser un solo entregable o bien la suma de varios entregables o resultados parciales que los llamaremos subprocesos. Aquí lo importante es que estamos comprometiendo entregar esa información. Y bueno, hasta el momento dirán, bueno, de presupuesto no hemos visto nada en este momento. La respuesta es no hemos visto nada de números. Eso los vamos a ver hasta el final. Lo que necesitamos es construir a partir de que vamos a poner un número, porque los números tienen una característica muy principal. Por sí solos no dicen nada. Un número aislado no nos dice nada. Un número dentro de un contexto nos habla de muchas cosas. Entonces, lo que estamos revisando en este momento es ese contexto que nos interesa construir para posteriormente hablar de números. Y me voy a una situación específica. Entonces, un entregable, para poderlo generar, es necesario el uso de los factores. Recuerden que mencioné varios en el momento. Los técnicos y los administrativos. Tenemos entonces, hablemos de algunos de los factores: recursos humanos, insumos, infraestructura especializada que la tenemos en nuestros laboratorios o en algunas instalaciones muy específicas, y equipo. Algo muy importante cuando estamos hablando de un entregable. ¿Podemos o no tener la infraestructura especializada? Un proyecto puede presentarse, un proyecto de investigación puede presentarse para generar esa estructura especializada o para realizar ese equipamiento. Creo que el mejor ejemplo que podríamos encontrar de infraestructura especializada lo veremos en los laboratorios nacionales, donde encontramos diferentes áreas de especialización según las áreas del conocimiento, y cada uno de esos laboratorios con equipamiento muy específico que puede estar en un solo lugar físico o puede ser la suma de varios espacios físicos dentro de una sola institución o en alianza con diferentes instituciones.
¿Hasta aquí vamos bien? Cualquier duda, no duden en interrumpirme. Como no tengo, Sí, maestro. como no tengo la pizarrita que me dice si ahí tengo alguna manita levantada o alguna consulta específica y no tengo abierto el cuadro de diálogo, siéntanse con toda la libertad de interrumpirme. Bueno, entonces, repito, lo que tenemos es este grupo de factores que son los más comúnmente. Eso no quiere decir que de acuerdo a nuestras instituciones o de acuerdo al proyecto que estemos manejando, los factores pudieran cambiar. Las patentes pudieran ser un factor, los desarrollos que se tienen en algunas instituciones también pueden ser un factor que se pueden ocupar en forma plena, totalmente, o en forma parcial. Bien. Para nosotros entonces, lo que tendremos que pensar es que los factores son un soporte para el logro de las tareas y estos se tienen que programar en el tiempo. Y me voy con mi primera imagen, ya más aterrizada en operación. Lo que ven ustedes ahí es un ejemplo, solamente un ejemplo, de un programita que está hecho en Excel. Hay muchos programas ya muy desarrollados, de los que están muy elaborados hasta formas muy básicas. Pero si se fijan bien, lo que tenemos aquí es la planeación de un proyecto, donde tenemos, al menos ahorita reflejadas, 4 fases, la cuarta no se ve desagregada, pero si vemos la desagregación de cada fase de un proyecto, tenemos la primera fase que comprende varios tipos de tareas y esas tareas tienen cierta dimensión en el tiempo. Incluso pueden empezarse en forma paralela o se pueden empezar, sí y solo si está concluida una etapa del proyecto. Entonces, un proyecto, aunque sea muy grande o muy pequeño, lo podemos dividir en etapas y en tareas. Y cada tarea lo que hace es definir qué está aportando para el logro de un entregable o de un producto final, lo que estamos comprometiendo. Y como les decía, podemos tener cierto número de tareas que las podemos agrupar, cierto número de etapas que las podemos agrupar, y en conjunto lo que vamos haciendo es ir tejiendo esta programación en el tiempo. A esta programación en el tiempo hay toda una teoría para desarrollarla. La base son los diagramas de Gantt o la teoría de la ruta crítica, el famoso PERT, que nos permite hacer un balance de recursos. Bueno, es muy importante, es básico que para que nosotros podamos presupuestar, tengamos muy claro qué actividades se tienen que hacer. Y si quieren un paso más allá de las actividades que se tienen que hacer, es quién es el responsable de hacerlas, con qué factores. Y si me regreso a factores, puedo hablar de recursos humanos, o recursos técnicos, o recursos administrativos. Normalmente la realización de un proyecto, la ejecución, está dada por la parte de recursos técnicos. Recuerden que en nuestros recursos técnicos agregamos también lo que tiene que ver con el recurso humano, capital humano, como le queramos llamar, depende de la escuela de que es la escuela de pensamiento que estemos, con la que estemos identificados. Pero finalmente es eso. Ahora bien, algo interesante de una programación de este tipo es que tiene una fecha de inicio y una fecha de término establecida. Nosotros podemos establecer también el grado de avance que puede tener cada etapa o cada tarea y en función de eso administrar los recursos o los factores que sean necesarios para que una tarea salga. Lo crítico que nos puede pasar en una tarea es que tengamos algún tipo de rezago y para poderla actualizar solamente hay 2 alternativas. O le metemos más factor, más recursos en general, o bajamos el nivel de alcance que tenga que tener esta actividad. Son los dos grandes caminos, o lo recordamos o lo fortalecemos.
es la salida que tenemos para resolver problemas críticos en el desarrollo de un proyecto. Una vez que tenemos muy claro cuáles son las etapas, tenemos que recordar ahora sí ciertas cosas muy fundamentales. Un entregable va a ser igual a qué. Y perdón que haga anotaciones en matemáticas, pero de repente es lo que me ayuda a entender un poco lo abstracto del mundo. Un entregable para nosotros estaría en función de qué? De factores, de tiempo y de actividades. Entonces, cualquier proyecto que hagamos tendrá que tener una programación de factores. La programación tendrá que ser en el tiempo y hay que definir a qué actividad específica estamos designando cada factor. Porque aquí lo interesante es que cada factor tiene un precio tiene un precio, si no un precio específico, sí puede tener un precio en el mercado. Avanzando un poco, un factor puede ser completamente una unidad o la sumatoria de varios elementos. Bien, vamos a clasificar esos factores. Ya vimos una clasificación inicial, pero esta clasificación inicial, digamos que es la que nos permite un poco el diseño de acuerdo a a cómo estamos construyendo nuestro proyecto. Yo diría, es un lenguaje muy similar al que manejamos en la investigación. La respuesta es sí. Pero existe otro lenguaje, que es el lenguaje de la administración. Y aquí vamos a hacer cierta clasificación. En la realización de un proyecto puede requerir inversiones. ¿En qué? En maquinaria, en equipos y en herramientales. Hago esta clasificación porque a la hora de que lo llevemos con sus administradores o con el contador va a hacer su propia clasificación de acuerdo a las reglas que tiene que seguir, ya sean las de la contabilidad gubernamental, las de cuenta pública que van ligadas, o bien la contabilidad tradicional. Y cada uno tendrá su propio, cada proyecto tendrá su propia cajón en el cual lo podamos ubicar. Veremos posteriormente cuáles cajones existen. Después, tenemos los servicios que pueden ser de asesoría u operativos. La asesoría normalmente lo que buscamos es asesoría especializada. Si nosotros estamos desarrollando un proyecto, por ejemplo, vamos a suponer de las características básicas de un fluido. Y aunque nosotros podemos tener muy bien caracterizado nuestro fluido, pudiera ser que hay un punto en la trayectoria del fluido que tenga ciertos cambios específicos que solamente alguien muy especializado en ese tema nos puede ayudar a interpretarlos o a correr las pruebas correspondientes. A ese tipo de servicios nos referimos con servicios especializados o bien servicios operativos. Pensemos en ciencias sociales, que es el área que me toca a mí. De repente dicen, necesitamos conocer la demanda de cierto servicio público que queremos implementar. Llámese, vamos a suponer, aún sin conceder, una ciclovía. Y para ello necesitamos conocer cómo se comporta el mercado. Y no hay de otra. Si quieres conocer cómo se comporta el mercado, hay que ir a campo. Y tienes que aplicar una encuesta específica, diseñas tu instrumento, haces tus pruebas, pero finalmente, a la hora que calculas tu tamaño de muestra, pues vas a tener que requerir una buena cantidad de encuestas que levantar, de instrumentos que levantar. Y cada elemento, si tú pones a un investigador a sacarlo, pues te va a salir muy costoso. Si tú capacitas a alguien con cierto perfil de formación para que aplique las encuestas, lo que vas a hacer es pagar por ese tipo de servicio. Y a eso me refiero con los servicios complementarios. Aquellos que no desarrollan nuestro equipo especializado, que requiere o uso intensivo de mano de obra,
que normalmente es así, o requiere tiempos largos de ejecución. Entonces, lo que hacemos es que se buscan servicios complementarios. Después que tenemos los insumos, creo que un laboratorio de química, un laboratorio de física es básico pensar en esa parte, ¿no? Y tenemos otro tipo de materiales complementarios, que si bien es cierto, no son de uso común, sí se van a requerir para ciertos procesos de laboratorio, pensando. Si lo que quiero hacer es un modelito de inmunología de vacunas, este, tengo ya mi parte y tengo que correr una prueba específica con un modelo murino. Y resulta que ese modelo murino puede ser o un ratoncito o un cerdito, y que tengo que darle cierto manejo, cierto tratamiento, pero que mi laboratorio no está, digamos que en su parte operativa, no tiene digamos que el área específica donde produzca yo esos materiales, donde tenga yo un banco de este tipo de material. Entonces tendría que adquirirlo por fuera. Y esos son recursos que tengo que gastar. Y por otro lado, tengo el recurso humano, que puede ser el equipo de investigación, específicamente el grupo de investigadores, o el equipo de apoyo. Normalmente cuando este tipo de trabajo los hacemos dentro de un posgrado, pues piensa uno en los tesistas de maestría, en las tesis de doctorado, cosas que pueden servir, o incluso en licenciatura, tal vez alguna tesis de licenciatura o algunos trabajos específicos. Pero habrá situaciones que no generan publicación como tal, o no tenemos esa mano de obra muy específica y tendríamos que contratarla para situaciones muy particulares. Y después abro dos grandes líneas. La línea de la administración, que de repente cuando está uno metido casi al 100% en la investigación, estos temas se vuelven un poco una caja negra y a veces un pequeño dolor de cabeza. Que tiene un lenguaje diferente al que hablamos nosotros o que habla el investigador, y que tiene ciertos requisitos y que es muy curioso. Los tiempos que de repente tiene las áreas administrativas son muy diferentes a la percepción del tiempo que se tiene en investigación, porque los tiempos tienen que ser más exactos, o sea, busque que sean más exactos. Y por otro lado tenemos la infraestructura institucional. Si pensáramos, por ejemplo, en la caracterización de plástico en el agua, se requieren laboratorios muy, muy específicos. Si vamos, y más si estamos buscando microplásticos. Y el equipo de caracterización de microplásticos, me imagino que deben ser microscopios muy específicos, manejo específico del factor agua o del recurso hídrico, sistemas de muestra muy específicos de recolección de muestras, de manejo y preparación de muestras. Todo eso requiere cierta infraestructura que a veces, cuando nosotros estamos pensando en meter alguna investigación, partiendo del supuesto que ya contamos con cierto equipo que adquirimos, o ya sea por otro proyecto, o que de acuerdo a algún incentivo o algún programa de investigación dentro de la misma institución, ese equipo exista ya. El hecho de que exista no quiere decir que no haya costado y que su uso no tenga un valor específico. Y ya ese uso específico, pues le llamamos costo de oportunidad, o le llaman costo de oportunidad a los economistas, le llamamos costo de oportunidad. Que si bien es cierto, no representa un flujo de efectivo, sí representa el uso de un recurso que se encuentra o podrá estar a disposición de alguna investigación. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, maestro. Ok, cualquier duda, no duden en interrumpirme. Bueno, ya hicimos una pequeña aproximación a la clasificación de nuestros factores. ¿Cómo los vemos? ¿Cómo nos tendríamos que ver antes de presupuestar? Ya estamos preparándonos para hacer nuestro presupuesto. Nótese, antes de presupuestar a mí me gustaría retomar algunos elementos básicos. Primero,
Estamos hablando de algo que es a futuro y que implica recurso económico y recurso físico. Dos, que existen diferentes tipos de factores que tienen diferente uso y que se tendrían que identificar en forma muy puntual en cada uno de los casos. Y tres, que todo eso va en función del tiempo. Considerando esos tres elementos, agregaremos el cuarto, que es cada factor, cada elemento tiene un costo, ya sea de mercado o ya sea costo de oportunidad. Bien, teniendo en cuenta esos elementos, vamos a empezar a hacer un presupuesto. Pero un presupuesto tiene ciertas peculiaridades. A mí me gusta mucho esta cita de Kars, que es un cuate que escribió un libro que se llamaba Juegos Finitos y Juegos Infinitos, que curiosamente es un libro más de divulgación sobre teoría de juegos que no tiene ninguna ecuación. Pero Kars se hace, así como Baldor se va por axioma, Kars empieza también a citar sus elementos básicos, como si fuera teoría de restricciones. Y hace una cita importante, dice, conociendo las reglas del juego, se puede jugar el juego. Y eso es básico. ¿Qué tipo de reglas nos vamos a encontrar? De todas, aunque sí las podemos clasificar. Las reglas que son de carácter completamente legal, las reglas que son de carácter completamente específico, que son condiciones sine qua non, que solamente que puede tener sí y solo sí el proyecto así lo establece o quien fondea los recursos así lo establece. Y tercer escenario, tercera regla que hay que aprenderse es cómo clasificar la información. Y para clasificar la información, la herramienta básica de la que tenemos que agarrarnos fuertemente es lo que comentaba hace un momento, nuestro Gantt proyecto, la planeación de nuestros entregables, que es traducir nuestra investigación en algo completamente operativo en el tiempo. Bueno, retomando este principio de cárcel, vamos a ver qué tipo de escenario nos podemos encontrar. Podemos nosotros atender a convocatorias. Las convocatorias básicamente son, pues las podemos dividir en dos grandes bloques, lo que son las subvenciones o las convocatorias a las que comúnmente vamos los investigadores. Salió una convocatoria de ciencia básica, salió una de ciencia de frontera. Recuerdo que hace mucho tiempo perseguíamos las convocatorias de ciencias emergentes. Me tocó trabajar con físicos, temas de materiales biomoleculares, que fue una aventura bastante simpática. A eso les llamamos subvenciones, aquellos que vienen recursos fondeados en forma pública o de instituciones públicas, ya sea nacionales o internacionales. También tenemos proyectos o convocatorias que son proyectos muy específicos o servicios muy específicos. Vamos a suponer, muchas de esas convocatorias también las he visto en el Coposito. Se lanza un programa específico para estancias en el extranjero. Se lanza un proyecto específico para realización de algunos eventos de corte académico y de difusión de la ciencia. Y casi que pensaría uno esto, ¿a qué se empieza a parecer? Pues a multas electorales seguramente. Pero así como existen ese tipo de convocatorias, hay N número de convocatorias por N número de dependencias. En la ciencia o en el área de la academia, pues normalmente estamos acostumbrados a ver convocatorias del CONACYT, en este caso local, que es quien nos convoca, quien nos invitó en esta ocasión, que es el COPOSIT, y así pues lo podemos encontrar diferentes fondos o convocatorias que se pueden, que se publican y que nosotros andamos consiguiendo recursos para ello. Es importante recordar que cada convocatoria trae sus propias reglas específicas. Y reglas específicas como qué tipo de personas se puede contratar, qué tipo de becas podemos pagar,
¿Qué tipo de gastos son elegibles y cuáles no son elegibles? Una serie de restricciones muy específicas, también habla de tiempos, hay convocatorias que tienen periodos de ejecución que van en un solo periodo de un año, que tenemos que cerrar antes de diciembre, o aquellas que pueden ser multianuales, que no son tan comunes, pero sí puede haber también multianuales. Pero esa es una ventanilla o una ventana que podemos eh, participar. Pero son los concursos o invitaciones. Y esos concursos o invitaciones, hay cosas interesantes. Y esto se parece mucho a la consultoría o hacer consultoría o investigación aplicada, que es ver servicios relacionados con la ley de obra pública. Y aquí cito primero la ley de obra pública porque es la que comúnmente conocemos. Pero la ley de obra pública tiene un apartado que se llama servicios relacionados, donde nos pueden invitar a hacer las pruebas de laboratorio de ciertos proyectos, el desarrollo de ciertos proyectos, el cálculo de ciertos proyectos. En fin, aquí ya se invita en forma abierta, el gobierno invita en forma abierta a participar en algunos de sus proyectos específicos. Insisto, aquí pueden ser de investigación o pueden ser de aplicación del conocimiento. Y finalmente existen las licitaciones, donde, nuevamente, de acuerdo a la ley de obra pública, se invita, con ciertos términos de referencia, a determinado grupo de instituciones para que puedan ofertar la realización de un proyecto. Vamos a suponer que se construyera un metro y el metro fuera elevado, o a lo mejor tendríamos un cablebús elevado, no lo sé, una alternativa a un segundo piso, pero pensando en forma diferente. Y con toda seguridad, el gran problema sería cuál es el sistema motorizado o de movilidad, cómo podríamos armar ese sistema para que esa modalidad de transporte funcione. ¿Se imaginan el número de pruebas específicas que requieren los cables bajo los cuales se mueve el sistema? Deben ser cuestiones muy específicas que se pueden licitar, que el gobierno no forzosamente tiene el equipo necesario o no les es económicamente interesante hacerlo, y entonces invita a la participación del público abierto. Puede ser público abierto y dentro de ese público abierto estamos las instituciones. En ocasiones anteriores ya ha habido servicios que se ofrecen en forma general. Les pongo un ejemplo. Hace algunos años me tocó participar para la FAO en evaluación de programas, de un programa que se llamaba Programa de Seguridad Alimentaria, que tenía varias etapas, iba desde cómo dotar de agua a una comunidad, preferentemente o con restricción principal que sea de alta marginación, primero dotarlo de agua, después dotarlo de un sistema que les permita algo de autosuficiencia alimentaria y en última etapa llevarlos a un pequeño mercado a partir de milpas. Y es toda una cadena completita y eso es lo que hacía para poder participar en la evaluación de esos programas. La FAO convocaba a las instituciones para hacer ese tipo de evaluaciones. Y la metodología la proporcionaba la FAO. Por eso es lo público, pero también puede existir lo privado, es decir, demanda abierta. Suponiendo, tenemos a Peñoles, pensamos en Monterrey, de repente voltean mucho aquí San Luis, que Peñoles tiene la necesidad de poder quitar o poder hacer más limpio un proceso de lixiviación de cobre, que es de los más complicados, o de los más sucios, donde todo ese proceso de lixiviación tiene que tener un confinamiento específico y tiene un impacto ecológico específico. Por eso la gente mucho critica las minas, aunque eso ya es más preconcepción que realidad, más mito que realidad. Pero hay procesos de lixiviación que permiten disminuir el impacto o que tienda a cero el impacto, ya sea la producción de ciertos residuos lixiviados o bien en el manejo específico. Y eso hace que le da cierta seguridad a los procesos de minería.
hacia una minería más verde. Bueno, ¿se imaginan lo que está dispuesta la iniciativa privada, el sector de minería, por contar con un sistema de este tipo? Por supuesto que está interesado. Y por supuesto que está interesado en invertir recursos para que esto se haga. Entonces, tenemos diferentes ventanillas a las cuales podemos voltear a ver. Los gobiernos municipales, el gobierno estatal, el gobierno federal y cada administración, lo que me ha tocado ver ya en algunos años que tengo en el medio, es que el ciclo se repite. Es decir, podemos tener periodos en los cuales el gobierno casi no nos pela como universidades y tenemos otros ciclos en los cuales los gobiernos nos toman mucho en cuenta y nos dan mucho tipo de proyectos que nos permite equipar laboratorios, que nos permite salir con ciertas cosas que a veces el gasto corriente o los subsidios corrientes que reciben las instituciones no siempre son suficientes. Bueno, ya vimos las ventanillas. Y cada ventanilla va a tener su propia normatividad. Hablaré de una instrumentación más o menos sencilla. Hay dos formas de instrumentar un proyecto. Lo puedo hacer por un contrato de prestación de servicios que tiene una figura legal, que tiene unas reglas de operaciones, tiene unas reglas de operaciones y de operación específicas y que puede tener entregables muy específicos y métodos de trabajo muy específicos. Ese es un contrato, se parece a una figura privada, se parece a una figura privada y puede ser operada dentro de una institución pública. ¿Qué tiene el contrato? Uno, lo podemos manejar por una cuenta o partida contable, es decir, no necesitamos tener una chequera específica, sí un espacio en nuestra contabilidad, en nuestro registro administrativo, que nos permita manejar este proyecto y lo podemos hacer por una programación presupuestal. ¿Qué otra ventaja tiene? Puede manejar sin ningún problema un margen institucional. Para hablar del margen institucional, no es otra cosa más que el remanente con el cual puede quedarse una institución al momento que realiza un proyecto. En finanzas sería el profit o la ganancia, la utilidad que puede tener. Pero también tiene ciertos, como las constituciones, también tiene ciertas restricciones específicas. Un proyecto puede ser, el remanente de un proyecto puede ser ocupado al equipamiento en forma indistinta. Es decir, lo hiciste, el proyecto institucionalmente se hizo en el área de materiales de minería. Pero resulta que el recurso que tuvimos como margen lo podemos emplear en el área de metal y mecánica. Una vez que el proyecto fue concluido y que se cierran todas las partidas, ese remanente no se tiene la obligación específica de etiquetarlo en algo muy puntual. Lo recomendable es, se etiqueta para fortalecimiento institucional, la respuesta es sí, y vemos hacia dónde, o la institución ve cuál es el punto donde conviene destinar esos recursos. Y la administración financiera se puede llevar mediante una apertura programática. Dependiendo de la institución en lo que estamos, sería una apertura programática, sería un POA, sería un presupuesto, dependiendo cómo cada institución, cómo lo veamos. Y eso tiene que ver mucho esa parte de adentro. Entonces, el contrato que es una figura que se parece mucho a un convenio privado, sí, prácticamente sería eso. Pues finalmente es un contrato de prestación de servicios, pero que se firma con la institución. Pero también existe otra cara de la moneda, es decir, recursos que recibimos en forma pública, que provienen del recurso público y que tienen un sistema de rendición de cuentas diferente. Y eso lo llamamos convenio de colaboración. De repente, cada institución le puede llamar de diferente forma el convenio de colaboración y algunos van ligados en forma muy específica, digan lo que son las actividades a realizar, o bien lo hacen en forma genérica y se generan anexos o adendums donde se puedan instrumentar diferentes proyectos con una misma institución. Característica principal. Los recursos provienen
de recursos públicos. Es importante. Pueden ser ya sea federales o estatales, e incluso municipales, aunque los municipales que podrían contratarse, de repente a su vez provienen de apoyos federales o apoyos estatales. Siguen la ley de, básicamente la ley de servicios relacionados con la obra pública y se registran con sistemas de transparencia de cuenta pública. Bien, preferentemente se puede manejar con una cuenta individual, ya sea de registro administrativo o preferentemente bancaria. Cuando recibimos recursos federales, normalmente nos dicen, tiene que ser una cuenta que no genere dividendos o que no genere intereses en este caso. Hay cuentas que sí, cuentas dinámicas que sí nos permiten generar intereses, pero ahí se entra en discusión sobre el producto de los intereses por el uso de esos recursos. ¿Tendría que incorporarse al proyecto? La respuesta es sí. La instrumentación es muy difícil y debido a que estamos manejando tasas de interés variables en el mercado, su instrumentación todavía se vuelve un poco más compleja, sobre todo su presupuestación. Ahora bien, tenemos recursos públicos y resulta que al final puede o no tener un remanente. Sí llega a haber remanentes muy pequeños, pero ese remanente está sujeto a los criterios que pueda tener cada convocatoria. Hay convocatorias que nos dicen no puedes tener remanente, entonces tendrás que ejecutar el 100% de los recursos y te los tienes que gastar. Hay ocasiones en que tienes un remanente, ya no se ocupó, entonces tienes que reintegrar a quien te fundió el recurso. Y el reintegro o reembolso de recursos no es que sea malo, simple y sencillamente tiene un proceso específico. Vamos a suponer que por alguna contingencia, en el caso del COVID, que teníamos pensado una campaña de difusión, teníamos presupuesto para esa campaña de difusión. Resulta que la política general, la política de salud nos dice todos a casa. Pues aunque quieras hacer la difusión masiva, no lo puedes hacer porque hay una eventualidad que te impide hacerlo. ¿Esos recursos se tendrían que regresar? Sí, se tienen que regresar. O bien se tendrían que reetiquetar o redireccionar a otras actividades, pero tiene que ser en conjunto con quien está fondeando los recursos. Y por el contrario, sí da cierta importancia específica al equipamiento y a los insumos. Es decir, a veces este tipo de proyectos asumen que las instituciones cuentan con el personal especializado, que el investigador que está buscando este fondeo está consciente que le va a aportar su tiempo y que a su vez tiene otro tipo de beneficios, como pueden ser los incentivos académicos o el permanecer dentro de un sistema de investigación vía publicación o difusión de sus resultados. Entonces, aquí también habría que considerar estas cosas. Entonces, fíjense bien, ya tenemos dos escenarios. O nos vamos con una figura que se parece a una figura privada, o nos vamos 100% por una figura pública. Y recordarán la primera cita que les dije, la cita que ocupé hace un momento, que es conociendo las reglas del juego, se puede jugar el juego. Y las reglas del juego en cada tipo de fondeo están en los términos de referencia y en las leyes que lo rigen. Aquí hay que repasar un poquito de leyes. La respuesta es sí. ¿Puede ser medio pesado? Sí, también puede ser medio pesado o medio aburrido si no estamos familiarizados con el tema. Pero eso es algo que tenemos que hacer de cajón. No es lo quiero o no lo quiero hacer, es sí o sí lo tienes que hacer. O sí, solo sí, si quieres los recursos. Es algo que se tiene que hacer y es algo con lo que tenemos que estar familiarizados. Entonces, sería la primera invitación, ¿no? Seamos muy abiertos a leer este tipo de situaciones que son las que nos dicen qué se puede y qué no se puede. Que sí se puede, es financiable o no es financiable.
Y ahí tenemos una serie de requisitos y cada convocatoria va citando específicamente qué. Bien, ya tenemos clasificación de factores. Y ya hablé de cuestiones legales. Ahora vamos a armar algo que nos permita ver, que nos permita verlo como tradicionalmente vemos un presupuesto tanto público como privado. Un presupuesto tiene varios componentes. Aquí tengo mis factores. Lo único que se puede poner los factores específicos. Y me voy a detener a explicar un punto al final. Tenemos algo que se llama depreciación, que es la recuperación de gastos de infraestructura. Me voy a regresar después a verlo un poquito más en detalle. Tenemos un margen de ganancia que puede ser un ahorro interno, que puede quedarse en la institución o dependencia, o se tiene que reembolsar. Usamos infraestructura institucional, que en el mercado le llamamos costos fijos, es decir, infraestructura fija. Tenemos la mano de obra, que puede ser personal interno, o en caso necesario, contratar personal externo. Y nuestro margen y nuestro costo de insumos. El margen puede existir dependiendo qué tipo de fondo, lo que les mencionaba hace un momento. ¿Cómo lo instrumentas? Si puedes o no tener una utilidad, un contrato o un convenio. Y aquí tenemos esa situación. Cuando hablamos, déjenme pensar un poquito. Cuando hablamos en esta parte de la amortización de la inversión, de repente cometemos un error muy común. Y me explico. Asumimos, nuestra institución tiene en un laboratorio un equipamiento específico. Ese equipamiento específico se adquirió por una razón ajena al proyecto, pero puede ser ocupado para realizar el proyecto. Pero el uso de ese equipo implica su desgaste. Y algo muy importante, nosotros lo que queremos es que las instituciones, lo que buscamos es que nuestras instituciones se fortalezcan. El equipamiento es parte de eso. Y si vas a ocupar tu equipamiento, se vale. Por supuesto que es perfectamente válido. Pero también tienes que ver cómo vas a reponer ese equipo. Y por ahí, en el año del 56, exactamente en la parte de la época de la reconstrucción de las economías, por ahí un economista de apellido Solow hizo un modelo de crecimiento. Mis colegas economistas dicen, y estamos de acuerdo, que actualmente ya no jala. Pero de ese modelo de crecimiento de Solow, me gustaría extraer una parte. Es el modelo como tal, hablamos del crecimiento de los activos y hablamos de una reposición. El año que fue publicado. Pero ¿qué elemento nos aporta este articulito de Solow? Dice que en una economía que también es aplicada a una empresa o a una institución, puede crecer, esta institución crece si lo hace su capital, si es su infraestructura, aplicando sus beneficios, el ahorro convertido en patrimonio. Es decir, ¿qué tanto me capitalizo yo? Y creo que la fuerza de un laboratorio está en sus equipos y en la vigencia que tienen esos equipos. Entonces, cada vez que se usa la infraestructura, habría que considerar algo que los contadores llaman depreciación, que es qué tanto del recurso o qué tanto estoy presupuestando y el desgaste de mi equipo. Si tengo un ahorro, si mi ahorro en ese desgaste es mayor que la depreciación, mi economía está creciendo. Si es exactamente, si estoy reponiendo lo que está perdiendo de valor mi equipo, solamente me estoy manteniendo, o bien puedo tener cierto nivel de crecimiento aunque tenga el equipo. Y eso habla de la fortaleza en términos de infraestructura, la fortaleza del capital. Entonces, cuando hablamos de destinar un equipo específico, que puede ser muy especializado a cierto proyecto, hay que considerar el desgaste del equipo en el proyecto. Bien, no forzosamente es financiable.
pero sí hay que considerarlo. Los recursos humanos tienen otra característica, tienen varias características, y es de qué tipo de recursos humanos usamos. Si estamos hablando de instituciones de educación, que creo yo es nuestro mayor caso, tenemos en nuestro personal institucional los profesores de tiempo completo, que tienen una carga específica, que tienen ciertos beneficios, cierto nivel, y que también tienen compromisos establecidos dentro de su propia carga académica, o su hoja de actividades que le llamamos aquí en autónoma, o lo que es su contrato, que puede tener cierto tiempo a ciertas actividades, que puede o no tener remuneración, dependiendo de la normativa interna. Eso es más difícil de generalizar, porque cada institución tiene su propia normativa. Yo tengo una pregunta. Dígame. Sí, soy Ciro Núñez de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. ¿Tendrá usted alguna recomendación o algo que nos pueda decir acerca de cómo poder calcular la tasa de depreciación de los activos que tengamos y cómo considerarlo dentro de un presupuesto? Hay dos criterios. Gracias. El primer criterio es lo que te cuesta el mantenimiento por el uso. Que eso te garantiza que tu equipo sigue siendo vigente o mantiene vigencia. Y la segunda es, algunos equipos, al momento en que los adquieres, te dicen qué vida útil tienen. Ok. En la industria normalmente tienen vida útil en años. Pero a veces nosotros, sobre todo microscopios, sobre todo los electrónicos de barrido y cosas así muy, muy especializadas, te dicen, esto puede usarse hasta tantas horas de uso. Si tú divides el valor de adquisición entre las horas de uso, vas a tener un factor equivalente por hora. Ya no multiplicas tu factor equivalente por hora por el número de horas que estás ocupando. Ok. Sí, es como si agarras un pequeño múltiplo que te permita establecer ese valor. Ok, muchas gracias. No, al contrario. Después, regresemos un poquito a nuestro personal, ¿no? Tenemos los horas clase que, insisto, tienen un tratamiento legal muy, muy puntual, donde puede presupuestar, que de acuerdo a la normativa de cada institución podrán o no presupuestarse recursos para el pago del PTC. Sí, sí se puede, existe normativa específica, y habría que atender esa normativa específica. El hora clase, que normalmente es personal que va y vende su tiempo por hora a la universidad, en estricto sentido, la universidad no tiene la exclusividad sobre él. Y se es flexible en cuánto se le puede pagar, dependiendo el nivel de especialidad que tenga. No lo que le pagamos por hora, sino el nivel de especialidad para el cual lo estamos llamando. Tenemos nuestro personal de apoyo interno, y normalmente aquí ubicamos mucho a nuestros becarios, y a veces tenemos programas específicos de becarios, no siempre, pero podemos disponer de ellos. Y también personal que tendría que ser de apoyo externo. Vamos a suponer, me regreso un poquito al caso de la FAO. De repente tendríamos que aplicar encuestas en el interior del país. Y si lo quieres hacer en forma centralizada, es decir, que tengas tu equipo de encuestadores en la zona centro, que es donde se concentra la mayor parte de la universidad, pues de repente no es tan sencillo. Y luego puedes decir, bueno, ¿qué pasa si lo quiero aplicar? Me voy a un ejemplo, a una comunidad que tengo muy presente. Se llama el Soyatal. Está en San Ciro de Acosta, la zona media. La última vez que me tocó a mí ir hasta el Soyatal, eran como 3 horas para subir un cerro de completa terracería. Y llegaba uno a un lugar que parecía como un bosque suizo, así muy, muy bonito. Casi que se lo veo como novela de Heidi. Pero si piensa uno en ir desde San Luis a levantar un instrumento de observación hasta allá, suele ser complejo. Entonces, ¿qué es lo que buscas? Pues, contratar a un externo que capacites y que le audite su trabajo para que de forma local se mueva hasta ese punto y te levante la información. Eso te permite tener tu información a menor costo.
empresas con apoyo del personal, y también hay criterios de qué puedes contratar y qué no puedes contratar, tanto a las instituciones como a las propias convocatorias. El personal externo, digamos que tiene un marco regulatorio muy específico, que contra quién hay que compararlo, contra nuestras áreas legales, en el caso específico del autónomo, pues con el abogado general, con las áreas que manejan el capital humano, desarrollo humano en nuestro caso, y el departamento de nómina. Digamos que hay que estudiar el marco regulatorio de esos tres departamentos muy específicos para no cometer errores ni en la contratación, ni en el pago, y lo que es más importante, ni en la auditoría que se pueda realizar sobre los recursos. Porque todos los recursos públicos, por su naturaleza, son auditables. En caso de requerir personal interno, invariablemente hay que dejar en forma clara y muy concisa que el desarrollo de sus trabajos no implica para la institución una relación laboral tampoco se constituyen como un patrón sustituto. Bien, ya tenemos nuestro contexto de maquinaria, de infraestructura, de recursos humanos. Ahora bien, los proyectos están financiados con recursos públicos, tienen algunas características principales. La primera, que pueden ser asignados en forma directa o bien vía convocatoria. Es importantísimo que tengamos términos de referencia, los alcances, en qué consiste, y que se ajustan a la normativa de cuenta pública. Y la cuenta pública tiene ciertas peculiaridades, que tiene que cerrarse el día 31 de diciembre, lo que ellos llaman el devengo. Y existe un plazo que a veces se ocupa hasta el día último de marzo para entregar todas las evidencias correspondientes. De repente trabajar con recursos de cuenta pública en contrarreloj suele ser un poco complicado porque hay procesos que institucionalmente toman tiempo. Después, los instrumentamos mediante convenios de colaboración. Pero es bien importante, cuando estamos en un convenio de colaboración con recursos públicos, las obligaciones de hacer que tiene ese programa público, nosotros las estamos asumiendo. Entonces, podemos ser revisados y exigidos como se le exige al gobierno en la ejecución de recursos. Es vital la asesoría, sobre todo que es muy vital que no perdamos de vista que tenemos que estar pegados del tema legal. Y ahora bien, los convenios que vienen de parte federal generalmente no prevén utilidades. Por eso se pueden adquirir los bienes o los insumos necesarios para realizar su objetivo. Es muy importante que cualquier bien que estemos programando esté alineado a los objetivos del proyecto. No podemos comprar un bien, aunque lo necesitemos, que no tenga una orientación específica para el cumplimiento de nuestro objetivo. Bueno, vamos cerrando ideas para alcanzar para no dejar cabos sueltos. Recuerden este esquemita que les mencioné hace un momento, que es nuestro diseño de entregables con actividades específicas. Y las actividades específicas están en función de ¿qué? De factores, de tiempo y de actividad. Cada actividad específica la podemos tabular. Por ejemplo, personal número 1, ¿qué labor va a hacer? ¿Cuántas horas va a tener? ¿Cuántas jornadas? ¿Cuánto nos cuesta? ¿A qué tasa? Y empezamos a generar nuestro presupuesto. Si se fijan, cuando nosotros tenemos bien claro el uso de recursos, el resto de presupuestar se convierte en una tabla. Y esa tablita tiene que respetar la codificación que tengamos nosotros de cómo estamos manejando el gasto. Y aquí creo yo que está la clave. Un buen presupuesto descansa en qué? En tener bien claras nuestras actividades,
el costeo, cuánto nos cuesta unitariamente el uso de cada factor y que esto tiene que estar ajustado o enmarcado dentro de nuestra propia normativa. Hago un ejemplo. Tengo un presupuesto de investigación. ¿Qué tengo aquí? Y eso se parece mucho a los formatos que de repente nos pide CONACYT o que he visto yo mucho en Banco Mundial. Primero estamos nuestro personal propio, el gasto de personal. Todo lo que es el que sacamos de la entidad, cuánto cuesta. El personal técnico de apoyo que puede ser que puede ser externo o interno, cuánto nos cuesta. Ese es el gasto de personal. Después tenemos gasto de ejecución. ¿Qué aparatos de equipos vamos a comprar? Si vamos a hacer subcontrataciones, algunas normativas específicas nos dan montos topados, es decir, yo puedo gastarme hasta cierto porcentaje de cierta partida, no más allá de. Tengo subcontrataciones, materiales, herramientas y bibliografía, y viajes y desplazamientos. Y nuevamente también tengo que tener bien claro todo. Aquí tengo un resumen. Si yo quisiera hacer, desagregar, por ejemplo, viajes, pues tendría que hacer mi pequeña tablita o matriz de viajes, dependiendo de la disciplina que tenga. Yo me guío más con matrices. Tendría que ser mi matriz o vector de viajes, describiendo qué elementos, en qué tiempo, y voy programando su salida. Y al final tengo un monto máximo. Ese monto máximo lo defino en gastos de personal y gastos de ejecución. Nótese, aquí tengo el total. Y bien, no siempre todo lo que pedimos es financiado, por dar un ejemplo. Aquí nótese que el personal de la entidad es personal que tiene un presupuesto que se paga por la federación. No podemos dobletearlo, eso es básico. No podemos cobrar 2 veces un mismo componente, aunque sí tiene un costo de oportunidad. Se cita, pero no es algo de lo cual podemos pedir apoyo. Y así sucesivamente. Si quisiera resumir un presupuesto, yo lo resumiría en esta tabla, en esta lámina anterior. Todas nuestras actividades bien planeadas. Identificación de los elementos que nos cuesta cada uno de ellos y luego después llevarlo con cierto orden a cómo tenemos que presentar la información institucional. Esto me lleva a una idea, a un resumen de proyecto que lo puedo tener tan detallado como yo desee o como se necesite. Aquí lo tengo por semestres, lo puedo tener por meses, por semanas, por tiempo, en la unidad de tiempo que me sea más conveniente. Y fíjense, al final lo que tenemos es un total de requerimientos. Semestre 1 requiero 1.126.000. Semestre 2 requiero 1.956.000. Semestre 3 requiere otro millón de pesos. Entonces requiero 3.100.000 para ciertas partidas. Y así tengo mi integración. Y con esto básicamente tengo ya un proyecto. Decidí hacer mi presentación más o menos de 1 hora 20 porque de repente las dudas surgen hasta el final. Entonces, para tener la oportunidad de resolver dudas, estoy a sus órdenes. Hola, muchas gracias por la presentación, doctor. Fíjese, yo soy Diego Zacapa de la Oficina de Investigación en Salud de IMSS Bienestar en Tlaxcala. Y, Ajá. y bueno, me llamó mucho la atención la temática de su charla, pero quisiera preguntarle en un ejemplo un poco más concreto, alineado pues precisamente a nuestras labores, que es en el supuesto en el que en las instituciones de salud en realidad la mayoría no tienen con áreas especializadas para realizar investigación y se quiere comenzar precisamente con una estrategia de equipamiento, de designación de espacios, equipo, incluso personal o recursos humanos que pudieran participar en una actividad tan específica como los procesos de investigación, pudiera echarse mano precisamente de presupuestos en los que poco a poco se fuera utilizando para el equipamiento de un área específica para estos fines. Y si hay algún tipo de recomendación, si usted tiene algún tipo de recomendación en relación al porcentaje que
que pudiera destinarse precisamente a este tipo de actividades. No sé, por ejemplo, a lo mejor un 25%, un 10% de tal proyecto, sobre todo pensando en que casi siempre son proyectos financiados pues, de manera gubernamental. Mira, aquí la clave está en las convocatorias. Uh-huh. Es decir, cada convocatoria te va a decir que sí, que no. Y por eso hay que leerlas muy, muy a detalle, y ahí vas a encontrar algunos huecos. Es decir, no te pueden financiar compra de equipo, pero sí te pueden, en algunos casos, sí puedes comprar equipamiento necesario para la ejecución del proyecto. Uh-huh. Obvio es que no vas a gastarte el 80% en equipamiento y el 20% en realizar el proyecto, porque lo que estás pidiendo es lana para el equipo. Sí. Habría que buscar esa justa medida dependiendo las restricciones de la convocatoria. Por eso es bien importante, por eso se señala mucho la cita de Cárcel. Cárcel dice, conociendo las reglas del juego, se puede jugar el juego. Y cada convocatoria tiene sus propias restricciones muy específicas. Hay algunas en las que al final del proceso, si existe remanente, sí se puede capitalizar, pero depende mucho cómo lo vayas a leer. Ahora bien, a las instituciones de salud puedes acceder a fondeo internacional y son muy abiertos al equipamiento. El detalle del fondeo internacional es que si batalla uno para entender la reglamentación local, a la reglamentación local súmale una reglamentación internacional y hazlas interaccionar entre las dos, de repente es lo complicado, pero sí se puede. Yo creo que es mucho de leer las restricciones que tiene este tipo de convocatorias. Y yo creo que aquí un aliado o dos aliados que tiene que tener uno como investigador en este tipo de proyectos o este tipo de búsqueda de recursos para equiparse, tiene que ver con la parte legal y con la parte administrativa. Digamos que son tus dos aliados institucionales con los que tienes que trabajar. Ok. Muy no bien, muchas gracias. Sí, bastante claro. Sí, pues la experiencia que tenemos es precisamente con algunas convocatorias en las que dan de forma muy detallada el tipo de recursos que se pueden gastar para ciertos bienes, para ciertas muy actividades. etiquetado. Sí, y de pronto pues eso también nos genera pues básicamente una cuestión de tener que usar mucha creatividad para ver cómo podemos ir cubriendo todas las actividades que corresponden a nuestro proyecto de investigación, pues con cosas tan específicamente designadas, ¿no? Pero bueno, muchas gracias, doctor. Al contrario, gracias a usted. Disculpe, doctor, una pregunta en cuanto a las convocatorias. ¿Cuántos años de forecast nos recomienda meter en el proyecto? Bueno, para empezar, por tu lenguaje entiendo que manejas administración de proyectos. Eso me Sí, ayuda un poco, un poquito. poco. Si tienes la cultura del PMI. Lo recomendable es un año, porque los proyectos públicos, sobre todo los públicos, están dados bajo esa estructura. Pero si te vas por fondo internacional, te puedes ir a 2 o 3 años. De hecho, el BID está por sacarse, no es que ya salió, no le he checado estos días. Hay una convocatoria que se llama Bienes Públicos Nacionales. Y eso lo que te permite es infraestructura que pueda ser ocupada en forma colectiva, como un bien público. Y eso son prácticas que van hasta 3 años la ejecución de estos proyectos, 2 o 3 años. Entonces, dependiendo de dónde viene tu fondeo, es el horizonte de tu forecast de salida. Claro que si quieres hacer algo muy ambicioso con tiempos muy cortos, a veces estás condenado a tener dolores de cabeza. Ok, muchas gracias. Al contrario. ¿Dudas?
Hola, buenos días, doctor. Buen día. Buenos días, ¿Algún- doctor. ¿Alguna estrategia o alguna técnica en función de los términos de referencia? Ya ve que dice tanto porcentaje para este concepto, tanto porcentaje para este concepto. ¿Cómo nos recomendaría? Porque es un dolor de cabeza cuando se mueve los porcentajes y toda esa parte de los presupuestos. La solución es muy sencilla. Un Excel, donde tú puedas ver en forma visual esa estructura. Si recuerdas, en mi presentación tenía por ahí un diagrama de pie. Sí, de hecho lo del diagrama en círculo, cuando cargué últimamente, cargué de una convocatoria de CONACYT, y sí, cuando empecé a cargar la información ahí con los conceptos, ya me empezaba a marcar este diagrama. Ujú. Pero ya cuando comenzaba a hacer movimientos, dije, se movía y tenía que volver a cuadrar todos los porcentajes. Es que, mira, la ventaja del Excel es que te permite ligar fórmulas y te permite estar actualizando tu información. Una de las reglas básicas para meter la información en Excel es que tienes que tener un apartado, una hoja, donde tienes toda tu información que son datos, y el resto, que es proceso, siempre está ligado a esos datos. Nunca limentes un dato dentro del proceso, porque vas a tener un problema de que de repente la información no te va a correr, o no te va a cuadrar la información, y eso es muy latoso. La experiencia que he tenido yo, y que no forzosamente es la verdad, es una hoja de variables, una hoja de procesos, y si quieres ver, tomando un poquito lo que decía Víctor, una última hoja con los resultados, con el forecast. Entonces tienes variables, proceso y salida. Y eso solamente es práctica, práctica, práctica. Sí, muchas gracias. Sí, fue la primera vez que hice ese presupuesto en función de la convocatoria, pero sí fue un pequeño dolor de cabeza. Más que nada conocer los conceptos y ver en qué parte iba a entrar cada uno. Ajá. Sí, por esa parte, como dijo, la parte del vocabulario de la administración, que no estoy muy enfocado en eso, pero ya con el consejo que dio de tener la parte legal y la parte administrativa para llevar ese control. De hecho, mandé la presentación y me imagino que se las van a compartir. O me estoy comprometiendo a algo diferente. No, por supuesto, doctor. Ah, muchas gracias. Dejamos una lista de registro para tomar los correos y de ahí les hacemos llegar la presentación. Muy bien. ¿Qué otros comentarios tenemos? Que eso es lo más rico de una sesión. ¿Tendremos alguna duda más? Aprovechar al doctor. Pues bueno, creo que se terminaron las dudas. Doctor, estamos muy agradecidos. Les No, al dejo en contrario. los mensajes una liga para una encuesta de satisfacción, si me hacen favor de llenar, y su registro. Y a nombre de la doctora Rosalba Medina Rivera, directora general del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología, expresamos nuestro más sincero agradecimiento al doctor Moisés Braulio García Martínez, de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, por su valiosa participación como ponente en el taller de elaboración de presupuestos para proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación. Doctor, su experiencia y compromiso ha sido fundamental para fortalecer las capacidades de los participantes. Gracias, muchas gracias por compartir su conocimiento y por su generosa disposición. No, al contrario. Y no tenemos más dudas. Con este mensaje damos por terminado el taller. Yo les agradezco mucho la invitación, agradezco nuevamente la invitación. Doy mi correo institucional, pues si tienen alguna duda, está muy fácil. braulio@uaslp.mx. Yo digo que tengo correo de vendedor de Avon. Muy sencillo. Y cualquier cosa, estamos a la orden. Incluso si a tiempo hay algún que quieran que desarrollemos algún tema con una convocatoria específica, podemos desagregarlo en una especie de mini taller de 1 hora. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Le vamos a tomar la palabra. Con todo gusto.
Con todo gusto y un abrazo enorme, Rosalba, que hace tiempo no la veo. Sí, se lo hacemos llegar. Gracias. Muchas gracias. Adiós. Muchas Hasta luego gracias a a todos todos. por participar. Muchas gracias. Hasta luego. Buen día. Bye. Si me escuchan algunos, pueden activar su cámara para tomar la fotito, por favor. Muchas gracias a todos. Que tengan buen día.